Netflix pasó de casi quebrar a ser el mayor servicio de streaming del mundo. En el verano del 98, dos personas llegaron a la oficina de Amazon en Seattle. La reunión con ellos fue llevada a cabo personalmente por Jeff Bezos. Les ofreció $15 millones por el control de su empresa. El plan era tentador, ya que el negocio de los dos socios en California tenía solo 2 meses. Cada uno saldría de ahí como millonario, ganando bastante bien con su idea. Pero la idea les parecía a Reed Hastings y Mark Randolph tan buena que no cedieron ante Bezos, que era arriesgado. Bastaba con que Amazon, con sus recursos, entrara al mismo mercado, y el negocio de Hastings y Randolph acabaría. En el vuelo de regreso, los fundadores de la empresa, que pudo llamarse Reply, decidieron, aún no era tiempo, había que crecer por su cuenta. 26 años después, Amazon es su rival directo, solo que menor. Netflix, de Hastings y Randolph, se volvió un gigante, el mayor servicio de streaming y líder del mercado con una capitalización de $270 mil millones y millones de suscriptores. Este gigante casi colapsó varias veces, pero sobrevivió. La idea nació en los autos. Tanto Hastings como Randolph eran representantes típicos de esa clase que ya se había formado en Silicon Valley. Nacieron en familias bastante acomodadas y recibieron una buena educación privada. Reed Hastings dirigía una empresa exitosa llamada Pure Software. Esta empresa desarrollaba software que detectaba errores en el código de computadora de otros jugadores del valle. Mark Randolph era su director de marketing. Llevaban una vida sencilla, sin trajes, solo jeans y playeras. Incluso los fundadores de Netflix iban juntos al trabajo, turnando el auto. Y en esos trayectos diarios hablaban no solo de las tareas actuales, sino también de lo que les gustaría hacer. Siguieron a Amazon, ya exitosa en línea, aunque solo vendía libros. El formato y futuro de esas plataformas lucían prometedores. Solo faltaba decidir qué producto se podía vender de la misma manera. Se necesitaba algo popular, pero compacto. Los libros eran perfectos, pero ese nicho ya lo había ocupado Bezos. La inspiración llegó en una tienda de renta de videos Blockbuster. Esta era la cadena más grande de su tipo en Estados Unidos, con miles de millones en ingresos, y era famosa por sus sanciones draconianas a quienes rompían las reglas. Un día, Reed Hastings devolvió tarde el casete de la película Apolo 13. La multa por el retraso fue de $40. Esa cantidad sigue siendo desagradable incluso hoy en día. La molestia por el dinero perdido, que Hastings compartió con Randolph durante otro viaje, les dio una idea: ¿y si vendieran productos de video? Pero no videocasetes, parecían demasiado pesados y frágiles para enviarlos por correo. A los socios les llamó la atención un formato en auge, el DVD. En 1997, para llevar a cabo la idea de vender DVDs en línea, los socios fundaron Netflix. ¿Cómo surgió el nombre? Querían 2 sílabas. Una por internet y otra por cine. ¿Cómo se habría llamado Netflix si fuera distinto? Consideraron Reply como Flix, pero al final el equipo eligió Netflix. Net es red y Flix significa películas. Netflix se traduce básicamente como películas en red. El desarrollo del software y del sitio web tomó medio año. Netflix.com se lanzó en abril de 1998. Era un videoclub en línea con un diseño sencillo para hoy, pero con casi todo el catálogo de DVDs disponibles. Ofrecía 925 títulos, mayormente películas antiguas. Así inició Netflix. El primer día, la web colapsó. Sus 30 empleados compraron PCs de emergencia por el tráfico. ¿Fue exitoso el lanzamiento? Para cuando llegó la medianoche, ya se habían recibido 100 pedidos de 500 discos. Break Time igual a 0.5S/diagonal en un periodo de 4 meses, desde el almacén en una oficina pequeña en la ciudad californiana de Scotts Valley,
break time igual a 0.5s/diagonal se enviaron y también se devolvieron 20.000 DVDs. Las ganancias mensuales alcanzaron los $100.000. La idea realmente funcionó e incluso llamó la atención de Bezos. Ya 2 meses después del lanzamiento de Netflix, él invitó a Hastings y Randolph a Seattle. Para el verano del 98, Amazon era una empresa muy joven. Solo tenía 4 años. En el gigante web eran solo 600. Sin llegar a $100 millones, ya cotizaban. Exigían una expansión agresiva a otros mercados fuera de los libros. ¿Qué hizo Bezos? Buscó comprar una solución para DVD ofreciendo por Netflix 15 millones. Nada mal para una empresa tan joven. Si Netflix fuera una startup común, habrían aceptado, cobrado, comprado casas, viajado y pensado en otra idea. Pero Bezos recibió una negativa. ¿Fue arriesgada esa decisión de Hastings y Randolph? Por supuesto. Sabían que pronto Amazon competiría. Netflix apenas resistía. Las cosas iban bien y el formato era popular, pero los costos eran altos. La empresa casi no ganaba nada. La amenaza también venía de otro posible competidor, Blockbuster, el líder del mercado de renta, que multó a Hastings con $40 por devolver una cinta después de la fecha. ¿Cuál era la tarea más importante? Aprovechar la ventaja temporal que daban los posibles competidores para captar la mayor cuota de mercado posible. Para eso se necesitaba dinero de otros. Netflix necesitaba más capital. Un inversor inicial fue el francés Bernard Arnault, el mayor magnate del lujo y quien llegó a ser el más rico del mundo. LVMH dio a Netflix $30 millones en 1999. Los fundadores obtuvieron otros 100 millones de capital de riesgo. ¿En qué se gastó? Netflix se expandió agresivamente, impactando sus finanzas. Cientos de miles ya usaban el servicio, pero en 1999 la empresa perdió $29 millones. Sin embargo, Hastings y Reed veían el año 2000 con optimismo. Planeaban salir a bolsa y obtener fondos adicionales, pero el problema vino de donde menos lo esperaban. En marzo del 2000, estalló la burbuja.com y los inversionistas huyeron de los negocios de Internet. Netflix se encontró al borde del colapso. El dinero de los inversionistas se agotaba y no encontraban nuevos fondos. Desesperados, en septiembre del 2000, Hastings y Randolph propusieron al CEO de Blockbuster, Jon Antioco, comprar Netflix por $50 millones. ¿Fue una decisión difícil? Muchísimo. Precisamente a Blockbuster era a quien los fundadores de Netflix más temían y menospreciaban. Los jefes de Blockbuster eran arrogantes, altaneros, y no te consideraban un rival digno de atención. A principios de los 2000, la empresa con una enorme red de videoclubes tenía una facturación de $4.500 millones. Netflix apenas tenía unos millones. Pero sus fundadores tenían algo que los de Blockbuster no: visión de futuro. ¿Por qué acudir a personas que, en el mejor caso, eran condescendientes? Hastings y Randolph, estando en una situación difícil, propusieron una alianza. Para salir al mercado nacional e internacional, necesitaban el dinero de Blockbuster y, sobre todo, el acceso a su base de 20 millones de clientes que visitaban las sucursales. Netflix ofrecía un formato digital progresivo, soluciones funcionales y tecnologías ya probadas, pero el director de Blockbuster simplemente se rió de Hastings y Randolph. La histeria alrededor de las .com está totalmente exagerada, declaró, y se negó a pagar $50 millones. Probablemente, esta fue una de las oportunidades de negocio más grandes que se han perdido en la historia. Un error empresarial colosal. ¿Y cuál fue el resultado? 10 años después, Blockbuster, con deuda de $1.000 millones, quebró. Netflix sufrió tras el rechazo. Sus pérdidas en el año 2000 fueron de $57 millones. Se vio obligada a reducir los gastos al mínimo, despidiendo a 1/3 de sus empleados. Pero la creciente popularidad del formato DVD salvó el servicio, y ya en mayo de 2002 Netflix realizó su oferta pública inicial en la bolsa, obteniendo $82,5 millones del IPO. La cantidad de suscriptores superó el millón.
La capitalización al cierre del IPO fue de $500 millones. La demanda de DVDs seguía creciendo. Los estudios de Hollywood finalmente entendieron al público y lanzaron toda clase de películas en este formato, desde clásicos hasta estrenos recientes. Las televisoras hicieron lo propio. ¿Cómo afectó esto a Netflix? En 2005, su catálogo alcanzó 35,000 títulos. La empresa enviaba 1 millón de discos al día a sus suscriptores. En 2003, reportó ganancias de $6,5 millones facturando $272 millones. En 2004, subieron a $49,5 millones, respectivamente. Finalmente, Netflix olvidó la burbuja de las .com y fue de los más beneficiados por la moda que regresó. En el verano de 2005, la empresa ya tenía más de 4 millones de suscriptores y su capitalización alcanzó otro hito importante. A pesar del exitoso desarrollo del negocio de DVD, los directivos de Netflix se dieron cuenta más o menos en esa época de que estaba en peligro. Cada vez se expandía más el acceso de banda ancha a Internet en el país. Era evidente que su penetración seguiría aumentando y que la velocidad de transmisión de datos crecería. Netflix no quería repetir la historia de Blockbuster. Blockbuster no reaccionó a tiempo ante los desafíos de la época y nuevos competidores terminaron por superarla. ¿Cuál fue la decisión de la empresa? Inicialmente, la idea era crear un dispositivo especial para almacenar películas. Bajarlas tomaba varias horas y el suscriptor podía hacerlo, por ejemplo, de noche con el receptor. El éxito de YouTube ayudó a decidir. Quedó claro que, pese a la baja velocidad, el consumidor prefería el video en streaming. Así nació el streaming. Al pagar, el suscriptor de Netflix veía el contenido del sitio. Podía usarlo en PC o, pronto, en televisión. Netflix, como streaming, nació en enero de 2007. En la empresa ni entendían su propia revolución. La última revolución fue con la televisión. Ahora, medio siglo después, el consumo de video cambió radicalmente. Al inicio, Netflix ofrecía unas 1,000 películas, pero luego invirtió millones en derechos de cine y televisión para su catálogo. Los creadores lo daban casi gratis, sin prever el éxito que tendría el streaming. ¿El secreto de Netflix? Compraba todo tipo de contenido y lo ofrecía a sus suscriptores a precio simbólico e ilimitado. Todo esto coincidió con una fuerte crisis financiera en Estados Unidos. La gente empezó a ahorrar y de repente se dio cuenta de que ya no era necesario ir al cine, rentar DVDs ni pagar suscripción a canales de cable. Todo ese contenido se podía conseguir en un solo lugar, en el sitio netflix.com, por solo unos cuantos dólares al mes. Para el 2010, su capitalización creció 10 veces. ¿Qué siguió para Netflix? Primero, inició su expansión internacional. En 2010, llegó a Canadá. Al año siguiente, el streaming ya estaba en América Latina. En 2012, llegó a Europa. Esto representó un salto colosal en la cantidad de audiencia. Para el año 2016, Netflix ya estaba disponible en todo el mundo, con raras excepciones, siendo la más grande de ellas China. El segundo paso fue la producción de contenido original propio. Esto requería inversiones considerables, pero permitía no depender de los ánimos y exigencias de los dueños de derechos. El consumidor se enganchó a las novedades exclusivas. El primer Netflix original fue la serie de culto House of Cards. Invirtieron $100 millones en ella y nunca se arrepintieron. Fue el inicio de un mar de contenido original. La primera temporada de House of Cards se estrenó en 2013. En 2016, cuando Netflix finalmente se convirtió en una plataforma de streaming global, estrenó 126 películas o series originales, ya fueran de ficción, animadas o documentales. ¿Y qué pasó después? Después vino una expansión imparable. Ya no era posible expandirse geográficamente, así que el servicio se enfocó en ampliar su catálogo de productos, de la misma manera que en su momento llevó su colección de DVDs en renta a decenas de miles de títulos. Tan solo en 2018, Netflix gastó $8,000 millones en su propio contenido. Ni siquiera las corporaciones mediáticas más grandes podían permitirse gastos así.
Además, la empresa no tenía negocios externos como sus competidores. Al ver el éxito de Netflix y el cambio en el público, muchos productores tradicionales y gigantes tecnológicos lanzaron servicios como Hulu, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV Plus, HBO Max, Peacock y Paramount Plus. Pero ninguno de ellos gastaba tanto en sí mismo como Netflix, porque en cada caso los dueños también tenían intereses en otras áreas de negocio. Eso distraía su atención y recursos. Netflix era el único streaming capaz de gastar ingresos de millones de usuarios solo en sí mismo. Contrató a los mejores del mundo. ¿El resultado? En 2021, Netflix tuvo 36 nominaciones al Oscar, más que nadie. Ese año ganó 36 premios Emmy. ¡Felicidades, Netflix! Todo. En pandemia, los suscriptores tuvieron un crecimiento récord. Todos verían Netflix. Su mayor éxito fue estrenar en septiembre de 2021 la serie El Juego del Calamar, rompiendo récords. Por eso fue aún más inesperada la crisis que siguió. En la primavera de 2022, Netflix anunció por primera vez una caída de suscriptores, perdiendo 200,000 de golpe. Incluso estimó que para mediados de año perdería otros 2 millones de usuarios. Los inversionistas se impactaron al saber que, de sus 222 millones de suscriptores, unos 100 millones comparten su contraseña. Así, otros 100 millones de personas usan el servicio sin pagar. En meses, la acción cayó un 70%. Concluyeron que, por la competencia, su dominio del streaming terminó. ¿Qué hizo Netflix? ¿Cómo frenar cuentas compartidas? Ofrecerlo por una pequeña tarifa. ¿Qué hacer con los usuarios molestos por el aumento de precio? Crear una versión barata con anuncios y cobrarle a los anunciantes. ¿Fans cansados de series y películas? Netflix sumó juegos y deportes. Tras la crisis, Netflix resurgió. La crisis de 2022, cuando su valor tocó fondo, ya se olvidó. El número de suscriptores superó los 260 millones de personas. También produce obras de teatro y shows basados en su contenido. En 2023, Netflix cerró su negocio de alquiler de DVDs, la división con la que empezó la empresa llegó a su fin. A los suscriptores que aún tenían discos, el servicio simplemente se los regaló. La capitalización de la empresa prácticamente volvió a sus niveles récord de noviembre de 2021. Actualmente, Netflix está valorada en casi 270,000 millones. Su resurgimiento sorprendió más que su caída al abismo de hace 2 años. Escépticos derrotados e inversionistas asombrados. Bezos se muerde los codos.